Hare Krishna, buenas tardes. Gracias a Tavi Krishna por invitarme a esta entrevista. Mi nombre es Hanumat Prana Das, soy discípulo de su santidad Jayapataka Swami, oriundo de Argentina, nací en Argentina y vivo ahora en México hace como unos 20 años más o menos. Conocí a los devotos a través de los libros. A los 15 años fui a la casa de unos amigos que tenían una banda y el hermano mayor de mi amigo tenía una biblioteca muy amplia donde íbamos a curiosear para ver qué podíamos leer porque admirábamos al hermano por lo que hacía. Y me acuerdo que tenía un Krishna Book, el que tiene en la tapa Krishna y Yashoda, a Yashoda con Krishna y lo está abrazando. Y me acuerdo que lo saqué, vi esa tapa y luego lo di vuelta y vi la parte trasera, ¿no? Donde está Prabhupada que se está riendo y le falta un diente y tiene una guirnalda. Y dice que ese libro alejará al lector de lo mundano y lo llevará a una región trascendental donde todo gira alrededor de un niño llamado Krishna, ¿no? La fuente de placer. Y eso, pum, tenía 15 años y me generó una impresión, ¿no? Inicial. Luego, como a los 17 años construyó una casa en la que puedo vivir en un mundo entero, la biografía de Prabhupada. La leí, me gustó mucho. Luego compré La ciencia de la autorrealización a los 18, o sea, todos fueron libros. ¿Dónde los compró? O sea, ¿encontraste en Quintadero? No, yo buscaba. El Prabhupada lo compré acá le llaman en México tianguis, en Argentina son ferias. Tenían libros que vendían y estaba ahí ese libro y lo compré. Me llamó la atención porque me gustaba leer mucho. Y el Krishna, la ciencia de la autorrealización y Krishna Book lo compré en un lugar que se llama Plaza Italia, que tienen librerías y los tenían a los dos ahí. ¿En Buenos Aires? En Buenos Aires. Y esos libros me acuerdo que tenían una energía muy distinta, no era como tocar otros libros, eran distintos, tenían algo, porque uno cuando lee inicialmente los libros de Prabhupada, como nuestra capacidad a nivel intelectual no está familiarizada con el lenguaje que Prabhupada utiliza, es muy desgastante a nivel mental, pero sin embargo a nivel interno uno siente cierta satisfacción, ¿no?, al leerlos, que es lo que me pasaba. A los 19 años me acuerdo que iba caminando por una peatonal que se llama La Valle, que va mucha gente corriendo en Argentina, y un devoto que se llama Gaura Prasad, hermano espiritual ahora, ¿no? Yo en ese tiempo no sabía que era, ahora después. Y iba caminando y él me paró y me distribuyó un viaje fácil a otros planetas. Ese fue el primer contacto con un devoto. Él me distribuyó. Después me acerqué al templo a los 20 años. Me acuerdo que por curiosidad todo fui a conocer a los devotos, fui a una fiesta de domingo. La verdad no me gustó el templo, no fue algo... ¿Donaegui o qué? A Donaegui en Urquiza, como le decimos, el mítico templo, ¿no?, de Buenos Aires. Y ya pues regresé a mi vida en lo que hacía, una persona del mundo secular normal, trabajando, estudiando. Y me acuerdo que una vez una amiga, como sabía que yo leía y que me gustaba la filosofía de los Hare Krishna, los libros me gustaban mucho, y hablaba de eso con mis amigos. Entonces ella conoció en donde vivimos en Quilmes un devoto Hare Krishna que estaba vendiendo milanesas vegetarianas. Y me dice: Hernán, conocimos a un devoto que se llama Matsi, nos vendió una milanesa y nos dijo que los sábados hay un programa en Bernal, cerca de Quilmes, es muy cerca. Y me dice: vamos, ¿no? Yo tenía 20 años, y vamos. Y llegamos a esa casa. Esa casa fue eso sí fue. Al entrar hay un montón de árboles, muchas tulasi en la entrada, es un pasillo. Pasabas por otro pasillo que era la casa con las habitaciones y salías a un hall grande, donde en la parte de atrás hay un altar con una barandal de madera y era un señor que estaba dando la clase y tenía 8 hijos. Él estaba dando una clase de Bhagavad Gita sentando a los pies del altar y eso fue para mí dije, qué lindo que es esto. Y empecé a ir todos los sábados a la casa de este devoto. Eso me motivó a conocer más, estudiar más, practicar el canto de Hare Krishna, la lectura de los libros. Entonces eso fue
Yo creo que es porque a veces los seres humanos tenemos ciertos deseos, ¿no? Y cuando se ven reflejados en entornos como lo que me pasó a mí, es como te inspiras a llevar a cabo una práctica espiritual, ¿no? Y después de eso empecé a ir a estudiar al templo de Adonai, y ahí sí, empecé a ir al templo, a estudiar los libros, a hacer cursos con Aravinda Prabhu, ahí hice CPI, Bhaktiyat, todo empecé a hacer con él. Después ya me fui a vivir al templo. Me acuerdo que a Aravinda Prabhu me pusieron una tarifa para pagar mensualmente, porque yo trabajaba, pero tenía un trabajo muy holgado. Trabajaba 5 horas por día, entraba a las 7 hasta las 12 y después tenía que ir a fichar a salir a las 5, pero vivía en el templo mientras hacía mi trabajo. Entonces estaba en Mangalarti, me cambiaba mi ropa, me iba al trabajo, volvía al mediodía. Como tenía un vehículo en el trabajo, me movía así. Y eso fue casi un año. No, fueron 2 meses de estudios así. Y después conocí a un devoto que se llama Jagat Bandhu. Y lo conocí en persona, pero también por lo que escuchaba de los demás devotos. Me decían que era un devoto que viajaba por toda Argentina distribuyendo libros. Y eso a mí yo quiero eso, decía. Yo quiero viajar con él. Me acuerdo que él... ¿Ya había empezado a distribuir libros? Distribuía libros poquito, todavía no era, porque no vivía en el templo de manera regular, sino que hice un curso de 2 meses, trabajando y viviendo en el templo. Y cuando vino Jagat Bandhu por primera vez, me acuerdo que me tiré a sus pies y le dije, Prabhu, por favor, quiero viajar con usted. Y él me dijo, sí, está bien, pero tienes que venir a vivir al templo en el tiempo que yo voy a viajar por Europa e India y vuelvo. Eran como 8 o 9 meses. Entonces hablé con Prabhu Aravinda, pedí si podía vivir ese tiempo en el templo, porque iba a venir Jagat Bandhu después, me puso ese requisito, ¿no?, para poder viajar con él. Y ahí fui a vivir al templo, como brahmachari. Ahí sí ya hacía mi servicio, era Sankirtan. Estoy simplificando todo, ¿no?, pero porque fueron pasando cosas, pero cuando llegué a Jagat Bandhu empecé a viajar con él, por toda Argentina, distribuyendo libros. Esa fue una de las experiencias. A veces solos, a veces se sumaban devotos, porque como Jagat Bandhu viajaba por distintos lugares donde hay devotos, se sumaban algunos y viajábamos con ellos, todo. Pero el mayor del tiempo éramos solos los dos. Y viajé como 1 año y medio con Jagat Bandhu, haciendo mis servicios. Estuve como 8 o 9 meses en el templo, 1 año y medio con él. Y la experiencia que tuve con Jagat Bandhu creo que fue la experiencia que me motiva a hacer este servicio. Creo que esa fue la experiencia más profunda que tuve con los devotos. Todas las demás también, ¿no? Pero en el sentido de forjarme para hacer este servicio, que me gusta hacerlo, fue la asociación con Jagat Bandhu Prabhu. Una vez nos pasó algo muy curioso. Fuimos a San Juan, es una provincia en las faldas de los Andes, y nos quedamos con una familia que Jagat Bandhu las visitaba de manera regular. 1 o 2 veces al año los visitaba y se quedaba con ellos. Nos quedamos ahí con ellos y fue como 5 días. Salimos a Sankirtan, volvíamos, estábamos con ellos, Jagat Bandhu daba clases en la mañana, en la tarde, después compartíamos charlas, todo. Y me acuerdo que cuando nos fuimos, yo manejaba la camioneta de Jagat Bandhu, la VAM. Nos despedimos y Jagat Bandhu se quedó a despedirse de ellos, abrazándolos. Y cuando Jagat Bandhu viene y se sube al lado mío, ellos empiezan a llorar. Eso fue algo que dije, qué néctar, ¿qué es esto? Y después del 1 año y medio, los que son mis hermanos espirituales ahora, yo era Bhaktarnan, me invitaron a Ecuador. Entonces dejé de viajar con Jagat Bandhu, dije a Jagat Bandhu que ya cambié mi color de vestimenta, porque ya no iba a estar estrictamente con una autoridad, sino que iba a tomar una decisión personal, y me fui a Ecuador. Ahí pasé 4 años, me inicié en Ecuador con mi guru es GBC de esa zona, iba de manera regular. ¿Puede hablar sobre su maestro espiritual? ¿Cómo fue que lo eligió? ¿Cómo fue la iniciación? Lo conocí en Buenos Aires. Ya mencionó su nombre, no sé si dijo. Sí, soy discípulo de Jayapataka Maharaj. Lo que sucede es que la elección de mi maestro espiritual fue porque consideraba que no era digno de otros maestros espirituales. Y como había escuchado de mi maestro espiritual que él era muy misericordioso y ayudaba, lo elegí, porque dije, él me va a poder ayudar. Eso, no sé, eso fue nada más. ¿Y fue en Quito, Ecuador? No, en Argentina, lo elegí, en Argentina yo sentí mi maestro espiritual. Exacto.
Pero todo el proceso de iniciación, primera, segunda, fue en Ecuador, en Guayaquil. Ahí es que como RGC, cuando llego a Guayaquil me doy cuenta que todos, la mayoría son discípulos de él. Entonces la energía de la presencia de él es muy palpable, el adicar, ¿no? ¿Y ese era su propósito en viajar a Ecuador para buscar la iniciación? No, mi propósito era por viajar, era viajar. Y mis hermanos me invitaron todo y fui ahí. Pero claro, está el deseo de iniciarse y seguir, pero no era un cálculo en esa dirección. No era calculado así, surgió así. Entonces estuve 4 años haciendo servicios, ayudando al templo, haciendo muchos servicios, Sankirtan, muchos libros siempre. ¿Viajando también en Ecuador? Viajando en Ecuador, sí, distribuyendo libros. Ahí conocí a la que es ahora mi esposa, ella es del Ecuador. Tenemos 3 hijos, ¿no? Se llama Dayalini Sita, y somos los 2 discípulos de Pataka Maharaj. Fue una experiencia también muy enriquecedora, ¿no? Esa experiencia en Ecuador de años. Y ahí volví a encontrarme con Prabhu Aravinda de nuevo. ¿Y usted mantenía el Grihastha Ashram de la distribución de libros o trabajaba fuera? En el inicio nosotros no nos casamos, o sea, éramos asociados, ¿no? Nosotros nos casamos en México. No estábamos casados, o sea que hacíamos Sankirtan y estábamos con los devotos, festivales, lo que uno hace cuando vive en el ashram, ya sea de Brahmachari o asociado, ¿no? Con una vida monástica. Entonces teníamos ese ritmo, vivíamos así. Y de Ecuador venimos a México. Vinimos a México en el 2006. ¿Solteros todavía, digamos? Sí, novios los dos para hacer servicio. Tuvimos como... pareja, pero sin haberse casado. Y hacíamos servicio en el Templo de México, los dos. Yo hacía Sankirtan, vinimos por invitación de Prabhu Aravinda, porque él le delegan la responsabilidad del BBT para que trate de que crezca, ¿no? Y él me invita porque me conocí, me volvió a ver en Ecuador, nos volvimos a encontrar, me invitó para ver si quería ayudar en ese proyecto. Y vine y fue una experiencia muy bonita. México fue... Me acuerdo que cuando... Los dos, de hecho, los invitó a ambos. No, lo que pasa es que yo estaba asociado. Me invitaba a mí, pero... Obviamente tenía que venir. Y sí, porque... Sí, para hacer vida juntos. Si no, iba a ser más complicado que venga. Ella estuvo de acuerdo inmediatamente. Sí, y la primera vez que vengo a México vengo solo. No vengo con ella. Porque me quedó un mes para conocer. Me dijo, primero iba a venir a conocer, ver si... Me acuerdo que me reciben en el aeropuerto, me llevan al templo a tomar prasad y me dan una llave de una camioneta. Después de tomar prasad me dicen, tienes que irte a Chimpalcingo, a Tepoztlán, y de ahí se van a Chimpalcingo y Guerrero. Y en Tepoztlán hay 3 devotos brahmachari que te están esperando, porque no hay chofer y tú vas a manejar la camioneta. No había GPS, no había nada, y yo no conocía nada. Y me acuerdo que lo que me llamó mucho la atención de México fue que le pregunté a una persona cómo salgo para Cuernavaca. Y me dice, se quedó pensando un ratito y me dice, sígueme, te deja. Y eso es curioso porque no... En auto. Sí, que lo siga. Sí. Y fue muy... Qué bueno. Sí. Y después el aroma de las ciudades de México, ese aroma a las tortillas, fue muy peculiar para mí. Fue muy... Después fui conociendo más la gente, muy buena, muy piadosa, muy inclinada a la vida espiritual, muy religiosa, ¿no? Y los libros salían de una manera que... Claro, era muy... No sé si usar la palabra fácil, pero sí la gente muy predispuesta a tomarlos, ¿no? Muy receptivo. Sí, eso me sorprendió mucho, me fui encariñando pues con el lugar por esa situación, ¿no? Que era muy amigable la gente, muy amigable. ¿Y actualmente tiene su residencia en Cuerámaro o no? Vivo en Cuerámaro porque el BBT en el 2018 se muda a Cuerámaro por cuestiones de logística, ¿no? De que era más económico, un montón de cosas era más. Y todos nos vinimos a vivir a Cuerámaro. Viví en Cuerámaro hasta ahora, estoy viviendo ahí, tengo un negocio, ¿no? Puse un negocio ahí, reparo computadoras, venta de productos de electrónica, ¿no? Y reparación de productos, pero sigo haciendo Sankirtan, ¿no? Porque me gusta, le agarré gusto y pues, y hacemos eso.
Hice Sánchez durante mucho tiempo, después del 2008 para acá, en maratones con grupos, con chicos, porque cuando estaba en la escuelita organizamos 2 o 3 maratones por año y viajaba con grupos por distintas partes de México. Prácticamente conozco todo el país, viajé por todo el país y muy buena, no, la verdad que. Y hace como 6 o 7 años para acá empecé a salir un poco más de manera solitaria, por usar la palabra solitaria, ¿no? Y viajo haciendo Sánchez, así, visito escuelas. Últimamente me estoy enfocando más en las escuelas todavía que antes. Siempre hice escuelas, pero en especial este año es como quiero enfocarme más en las escuelas todavía. Visitar preparatorias, universidades. Claro, la presentación de los libros no es una presentación religiosa, no digo que soy Hare Krishna, que soy monje, no. Soy de una editorial que está interesada en el fomento de la lectura. La lectura tiene un énfasis en la espiritualidad como una necesidad para la humanidad y demás, y tratamos de llegar a los jóvenes de esa manera. Y eso es lo último, ¿no? Lo último que estamos haciendo y bien, ¿no? Yo creo que... Qué bien, qué bien.